Hola a todos, soy Javier Coria y en este nuevo tutorial le voy a enseñar a hacer este efecto y a crear una geometría animada a través de partículas. Bien, en el tutorial vamos a ver cómo realizar este efecto. Es una esfera que tiene partículas en su superficie, pero a su vez tiene una animación, y esta animación fue hecha a través de partículas. Bien, a ver, voy a jugar esto. Aquí les voy a mostrar cómo es el operador que utilicé. Aquí vemos, estas son las partículas que yo utilicé para controlar esta animación. Aquí vemos la cantidad de partículas. Bueno, es un operador muy sencillo. Bueno, lo primero que yo realicé es la creación de una geoesfera. Utilizo esta geoesfera porque los vértices tienen una mayor distancia a diferencia de una esfera común. No hay puntos de tensión dentro de esta geoesfera. Entonces esto nos da más control a la hora de utilizar el modificador que vamos a usar, que es Particle Scanner. Aquí lo muestro. Es un operador muy sencillo. Bien, lo primero que hice fue insertar un Select Object en el cual seleccioné la esfera. Lo siguiente es un suboperador de geometría en el que cierro los puntos de la superficie aleatoriamente. Luego un input estándar, nuevo evento. Utilizo esto de nuevo evento ya de que la selección aleatoria se va a realizar en cada frame de nuestra línea de tiempo o de nuestra animación. Entonces en este caso, si yo utilizo un input estándar y selecciono nuevo un evento, esto lo que hace es que solamente se calcule o se genere esta aleatoriedad en el primer frame de nuestra animación. Output new, ejecución de primera orden. Este es el número, esto no importa el orden de la prioridad. Bien, voy a borrar esto. Es lo que tengo aquí. Lo siguiente que tengo es un suboperador de geometría. Vuelvo a conectarlo. Pongo point position, los puntos de posición. Input custom. En este caso lo conecto así. Y ahora lo que tengo es que dentro de la geometría se eligen, en este caso 500 puntos, porque son 500 partículas, 500 puntos de manera aleatoria sobre la superficie. Dicen aquí no dan los puntos, las coordenadas, el objeto y la cara en donde se encuentran. Entonces lo que hace este suboperador es que al utilizar estos 500 puntos de la superficie elegida, lo que hace es que ubiquen esos puntos y ahí se posicione una partícula, en este caso 500 puntos y 500 partículas posicionadas. Luego lo exporto como un vector de posición, y esto es importante que esté en el orden número 2, número de ejecución no importa. Entonces lo que estamos haciendo es dando una posición inicial que va a estar estática, no se van a mover los puntos. Fíjense. Voy a cortar esto. Permanece en estático.
Bien, esto sería la primera parte. Lo siguiente que tenemos que hacer, o de lo que se trata este operador, es de animar la posición de la partícula basada en los puntos de las normales. ¿Cuáles son los puntos de normales? Ahora se lo voy a mostrar. Las normales es una orientación, fíjense, una dirección, una orientación, en el cual cada punto va a tener una orientación. En este caso está orientada hacia ese vector. Fíjense aquí, este está hacia el vector z. En este caso no posee orientación hacia el vector x ni el y. Entonces estos puntos que estamos tomando de los vértices son las normales. Entonces también podemos editar estas normales. Fíjense, al editar muchas normales, lo que ocurre es que estamos generando un error en la superficie. Por lo tanto, cuando yo vaya a renderizar, todo esto me va a salir correctamente y de este lado va a salir la cara interior del objeto. Puede ser que se vea una mancha negra o como aquí vemos este error, ese sombreado. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la información que nos proporcionan esos vértices. Lo que vamos a hacer es utilizar un suboperador de geometría. Vamos a cerrar los puntos de la superficie. Estos van a ser en este caso 500 puntos en toda la superficie. Luego vamos a insertar un segundo suboperador de geometría. En este vamos a poner point normal, puntos del normales. Entonces cuando el operador funcione, irá cerrando 500 puntos de la superficie, tomará esos puntos y en base a su alineación, orientación, nos dará la normal. En este caso, como no termina la cadena de conexiones, no nos está tirando información. Voy a eliminar. Aquí tenemos esto. Aquí ya vemos que nos va a tirar información. La dirección vectorial en la que se encuentra orientada esa partícula. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar el tiempo, en este caso el tiempo absoluto, en el cual vamos a convertirlo en un valor real. Eso será tiempo, conversión de tiempo real. En esta conversión vamos a utilizar frame, no segundo ni ticks. Bien, ahora lo que voy a hacer es insertar un suboperador de función, en el cual la función aritmética que vamos a utilizar va a ser la suma. Esta función lo que nos va a permitir es que salgamos del tiempo 0. Recuerden que nuestro frame arranca con 0. Entonces lo que podemos hacer es desplazar la línea de tiempo. En vez de cada arranque del 0, podemos decir que arranque desde el 1. Y así según nuestra idea que queramos realizar, dependiendo de cómo nos planteamos ante esta situación, ¿no? Entonces lo que voy a utilizar, este valor que nos está arrojando esta operación, es para multiplicar el valor de orientación o de posición de estas esferas. ¿Ven? Entonces lo que hago es multiplicar la posición. Si yo multiplico la posición, lo que estoy haciendo, ahora le voy a mostrar, lo que estoy haciendo es expandiendo. Vamos a hacer de cuenta, tengo estos 4 objetos y voy a dejar, supongamos que este sea el punto intermedio. Entonces lo que yo hago en posición, lo que estoy haciendo es esto, extender la posición. Fíjense, esto sería multiplicar,
y esto sería dividir. Okay. Si yo resto en posición, lo que voy a hacer es llevar esto hacia aquí, este hacia allá, dependiendo del eje. Fíjense de que aquí estoy yendo en dirección o en sentido negativo, entonces si yo sumo, lo que voy a hacer es que haga esto. Bien, entonces teniendo eso en cuenta, lo que voy a hacer con las normales es multiplicar, o sea, voy a alejar su posición. Bien, entonces aquí tenemos el resultado. Lo que yo voy a hacer ahora es crear un suboperador que nos arroje información aleatoria. En este caso voy a insertar un suboperador random. En este caso voy a poner un nuevo en evento. Output new. Voy a dar una nueva salida. Esto también que esté en ejecución número 1. Ok, bueno, esto es lo que acabo de hacer. Entonces ahora al yo querer multiplicar este resultado, es importante lo que estoy haciendo aquí, de que este resultado, voy a eliminar este. Es importante que al querer multiplicar tengamos en cuenta de que si yo dejo este valor en 0, una de las 500 posibilidades que tengo es que este suboperador nos arroje en algún momento el valor de 0. Fíjense, estos son los valores que nos está arrojando. Al ser tan bajo el valor, lo que estaría haciendo es, fíjense por aquí, a ver, aquí tenemos un valor muy bajo. Lo que estaría logrando es que nuestra multiplicación tenga valores tan bajos que no lo podamos percibir. Es como si multiplicáramos por el valor 0, nuestro resultado sería 0. Bien, entonces ahora voy a darle esto. Lo que voy a hacer es lo siguiente que voy a hacer es utilizar un suboperador. En este caso los operandos que voy a tener va a ser uno solo, en el cual vamos a utilizar la función de seno. Esto lo voy a borrar. Ahora voy a insertar un nuevo suboperador, en el cual esto va a ser, el primer operando va a estar en tipo vectorial y el segundo va a estar en tipo de números reales. Entonces lo que vamos a hacer es que mediante el ingreso de información de tiempo, al estar utilizando la fórmula de seno, lo que voy a hacer es que tengan este movimiento, un movimiento de la fórmula de seno, y al multiplicarlo por su orientación y dirección, lo que voy a hacer es que se genere este tipo de movimiento aquí tenga otro movimiento hacia allá. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es una nueva función. Esto no lo puedo exportar como posición así como está. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, fíjense de que no he cerrado puntos aleatoriamente en la superficie. No tengo una información que me diga dónde se posiciona. Por lo tanto, todo se va hacia el pivot de la geometría, donde estará ocurriendo la animación. Okay, para eso realizamos todo estas funciones. Entonces lo que voy a hacer es insertar en input estándar posición, y ahora viene lo siguiente. Si yo sumo la posición inicial más este resultado, lo que voy a hacer es que tome la posición inicial y se le sume el movimiento del cambio de posición. Okay. Y ahora es importante que esto esté en ejecución número 3, ya de que esta posición será la que estamos sacando por aquí. Una vez hecho esto, vamos a apreciar el resultado. Fíjense que al tener 0, en algunos casos
el movimiento es tan bajo que apenas se lo puede apreciar. Fíjense este movimiento. Aquí hay un movimiento muy suave. Lo que voy a hacer es ponerlo dentro de este umbral. Entonces ahí tenemos todo. Okay, ¿cómo vamos a manejar esta velocidad? La vamos a estar manejando desde aquí. Vamos a tener este resultado, este prefactor. Fíjense, estamos desplazando las partículas. Vamos a ver un movimiento bastante acelerado. Tenemos la multiplicación de nuestros números aleatorios, pero fíjense de que aún no estamos logrando controlar exactamente el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a controlarlo desde aquí, desde aquí. Entonces vamos a poner 0,3. Ahí vemos que nuestro tiempo es mucho más suave. 0,2, un tiempo menor. Desde aquí vamos a controlar la multiplicación, por ejemplo 5, ponerlo en 1. Y de esta operador de seno, lo que vamos a hacer es controlar la amplificación de esta onda. Por ejemplo, si controlo de aquí a más altura, fíjense, lo que estoy haciendo al mover el prefactor, que es un error bastante sencillo de cometer, lo que estoy utilizando, lo que estoy moviendo o alterando este valor de prefactor, es básicamente mover el valor aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar esto en 1 y mover el postfactor. O sea, va a ser un número en el cual nos arroje, por ejemplo, este 0,186 va a ser multiplicado, por ejemplo, 1,5. Entonces tenemos 0,186 por 1,5, 279, que es lo que no tendría que estar tirando. Aquí lo vemos. Es una manera de evitarnos insertar otra función y insertar otro suboperador de escalar y realizar la multiplicación. Es más práctico. Entonces desde aquí vamos a manejar su amplitud. Fíjense, seguimos teniendo el movimiento suave, ahora con mayor amplitud en su desplazamiento de la posición inicial. Podemos modificar la velocidad en el que va a moverse, el umbral para que sean todo un poco más parejo. Lo importante de aquí es de que al tener un movimiento sinusoidal, lo que hace es que vamos a suponer que esta es una partícula. Entonces cuando este valor llegue a 1, este valor quizá está en 0,8, y así cada vértice que caiga en esta línea va a tener un valor inferior. Entonces esto es lo que va a armar ese movimiento de una ola cíclica. Vamos a ver. Entonces esto es lo que nos va a permitir ver el movimiento sinusoidal. En algún punto esto llegará a 0 y volverá a elevarse. Vamos a hacer de cuenta que esto viene así y aquí vuelve a subirse, y ese está el movimiento de la función seno. ¿Okay? Esto es bastante interesante, lo voy a mostrar aquí, a ver, de esta vista.
fíjense de que trabajando en 2 dimensiones, podríamos decir que se tiene un movimiento más o menos acertado. Pero esto no implica de que podamos utilizar esta función para trabajarla en 3 dimensiones. Por ejemplo, si utilizar alguna fórmula de coseno o empezar a jugar con las operaciones, podría lograr de que de un lado de una vista observemos este movimiento, pero yendo de otros lados veamos este tipo de movimiento. Okay. Entonces, que es como lo que yo estoy utilizando en uno de mis videos, la introducción a data operadores. Les voy a dejar el link y el minuto para que puedan apreciar. Yo estoy utilizando seno y coseno, pero así como de un lado se ve el movimiento sinusoidal, si cambio la vista se ve otro movimiento. A ver, bien, una vez que terminamos este suboperador, no le puse nombre, simplemente fue un experimento para mostrarle este problema y cómo resolverlo. Ahora, el siguiente problema que yo tengo es que al tener una geoesfera, que es donde distribuí mis partículas, si yo quiero insertar el operador de particle skin, aquí, fíjense de que no puedo elegir ningún sistema de partículas. Esto sucede de que estamos utilizando dentro del mismo sistema esta geometría donde estamos distribuyendo las partículas. Es decir, que si mediante este movimiento alteramos la geometría, el valor inicial también deberá ser alterado y esto no producirá un error. Entonces lo que tenemos que hacer es realizar una copia. Por ejemplo, voy a eliminar esto. Lo que vamos a hacer es realizar una copia. A esta copia lo que vamos a hacer es incrementarle los segmentos, y ahora sí vamos a utilizar su modificador de particle skin. Ahora vamos a ver que ya no detecta estos sistemas de partículas. Vamos a incrementar un poco el falloff, la distancia. Ya con eso ya estamos. Una configuración bastante sencilla. Esto lo voy a ocultar. Y ahora vamos a ver cómo se me está deformando la geometría basada en la animación que yo estoy generando con partículas. ¿Okay? Eso es bastante útil cuando estoy utilizando más partículas, o sea, M-particle. Lo que utilizo es que por ejemplo, genero un plano. En este plano voy a distribuir en cada esquina o en la superficie partículas. Y lo que va a hacer es que cuando esta partícula se mueve, este vértice va a seguir el movimiento de las partículas. Entonces puedo obtener el efecto de tela o de una red o cualquier otro efecto, incluso de cadenas. Bien. Entonces todo sería cuestión de jugar y llegar al valor óptimo entre el falloff y la distancia que influye esta partícula. Okay. Bien, teniendo esto en cuenta, lo del modificador de particle skin, lo que voy a hacer es crear un siguiente sistema de partículas, en el cual fíjense de que si yo quisiera distribuir partículas sobre, en este caso voy a ocultar esto, aquí voy a activar, ahora sí. Entonces, si yo quisiera emitir partículas en esta geometría animada, fíjense que no puedo, no me permite. Entonces, ¿cuál es la solución a esto?
resulta de que hacer este tipo a nivel conceptual, este proyecto a nivel conceptual es bastante sencillo, pero mientras lo vamos haciendo vemos que nos aparece este problema. Entonces lo que vamos a hacer, voy a eliminar esta geometría porque yo ya la tengo creada aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a insertar, bueno, hagamos de cuenta que ya tenemos la animación hasta este punto. Lo que voy a hacer es que vamos a insertar un modificador llamado point cache. Este modificador lo que hace es, nos permite, aquí voy a cambiar un poco esto. Lo que hace es que nos permite animar nuestras geometría y exportarla o cachar la animación de los vértices. Esto hace de que nuestra escena sea más rápida al trabajar. Suponiendo de que esta es la animación final de las partículas y la superficie de esta geosfera, lo que hacemos es que insertamos nuestro modificador point cache. Esto vamos a poner nuevo, elegimos la salida o como se va a llamar, yo estoy utilizando esta, es de Autodesk Cache. Bueno, ponemos el nombre, podemos guardar, lo que hacemos es un archivo, o podemos elegir un archivo por cuadro. En este caso yo todo hago que se compriman en un solo archivo. Bueno, el inicio, el final, ponemos record y empezará a grabar o a grabarse el archivo en nuestra computadora. Luego automáticamente se carga. Ahora, para que esto funcione, fíjense que acá nos está guardando la cantidad de puntos, la evaluación, etc. Entonces esto lo que es son puntos, son los vértices que estamos utilizando, fíjense. Entonces si un vértice desaparece, tan solo uno, el modificador no va a trabajar porque produce un error. ¿Okay? Fíjense, yo tengo el mismo modificador, pero en este caso voy a cambiarlo. Y ahora al querer darle play, no está funcionando, ya que nos dice el error, que hay puntos que no está encontrando. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que tenemos que hacer es hacer una copia, no tocar nada, absolutamente nada. Esto sí ya se puede borrar, perdón. Este modificador lo puedo borrar. Prendo únicamente el point cache. Fíjense que la animación ya está hecha. Entonces ahora sí ya puedo distribuir sobre esta superficie mis partículas. No estoy tocando nada más que bloquear el emisor y con la forma animada. Subframe sampling significa de que esto va a estar dividido. Cada cuadro tendrá una subdivisión en el cual hará un cálculo y la posición estará. La posición, la animación y el seguimiento de partículas será más exacto. ¿Ven? Bueno, esto fue todo por este tutorial. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.